y ya está en nuestros estudios la congresista Sigrid Bazán, y es vocera de la bancada Cambio Democrático Juntos por el Perú, que como otras bancadas están planteando la iniciativa, para decirlo en cristiano, de sacar a Alberto Otárola. Correcto. Bienvenida, buenos días. Gracias, Nicolás, muy buenos días. ¿Cómo va a ser esto? Es decir, empecemos por otro lado. O sea, ¿ustedes creen que están dados los elementos suficientes? Pero en absoluto, y no solamente ahora. Y yo quisiera hacer énfasis, Nicolás, porque la única razón de la supervivencia del señor Otárola en el puesto desde el día 1 de este gobierno ha sido gracias al Congreso de la República, curiosamente, porque no nos han faltado el medio centenar de muertos, no nos ha faltado la falta de rumbo y dirección frente a una crisis económica y una inseguridad ciudadana de la que todos los peruanos son testigos, el desorden en el transporte. Y ese señor Otárola, el que ha liderado, el que lidera desde otro país, por cierto, porque estamos esperando a que llegue en algún momento al nuestro para poder atender sus asuntos todavía personales, ni siquiera de país, es él quien es responsable de todo un gabinete de ministros. Se le dice premier, se le dice jefe de gabinete, a alguien que debiera coordinar los diferentes aspectos que abordan nuestros ministerios, y no lo está haciendo, y es ahora por temas personales, por temas que incluso en nuestra moción de interpelación planteamos podrían haber sido en su momento signos de acoso contra una persona, y ahí hay varias cosas que de repente podríamos sacar de las declaraciones de la señora Pinedo, pero que lamentablemente ha tenido que ser la cereza del postre para que el Congreso de repente, ¿no es cierto?, empiece a reaccionar, aunque debo decir que la moción no la ha firmado, por ejemplo, Fuerza Popular, que es una de las bancadas que a veces dice mucho, pero en o sea, acciones, Fuerza Popular no está respaldando la... Escuché a su vocero, al congresista Alegría, decir que sí, que era necesaria la salida del señor Otárola, pero, como te digo, una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que se hace. Hoy hay una junta de portavoces al mediodía y esperemos que todos los voceros de todas las bancadas sean más contundentes que lo que viene siendo la señora Boluarte y el propio señor Otárola desde su teletrabajo. Ahora, hay acá dos niveles de discusión, ¿no es cierto? Uno es el que tiene que ver con el detalle de los hechos, y los audios, como dice Yaciré, esta chica eran el 2021, o eran cuando él no era funcionario del actual gobierno, porque ni siquiera estaba instalado el gobierno de Dina Boluarte, y que han sido manipulados, ¿no es cierto? Mira, hay varias contradicciones. Yo entiendo que esa es una persona que igual como mujer merece no solamente la protección de su testimonio, sino que también merece tener unos canales institucionales, no para comentar ni poner en entredichos, pero hay dos partes del audio, porque ella muestra y dice, este audio corresponde a un video, ¿no es cierto? Y muestra en su celular en los medios de comunicación que no es un audio, sino que lo han extraído de imágenes. Sin embargo, hay una parte donde se escucha que el señor Otárola le dice, ¿y cuándo te dejas ver? Pásame tu CV. Entonces no queda claro si esas frases corresponden al mismo audio del video o es otro audio, ¿no? Sin duda, esto ya con la Fiscalía, que acaba de abrir la investigación correspondiente al señor Otárola, tiene que dilucidarse, pero además han salido diferentes personajes a desmentir la versión de la señora Pinedo. Ahora, lo que preocupa de todo esto es una potencial contratación irregular. Nos habla sin duda de tráfico de influencias, ¿no? O de que se está usando por lo menos indebidamente el cargo, si es que esto ocurrió con años que digamos sean coincidentes con el cargo del señor Otárola. De lo contrario, e igual investigando esto, creo que lo que está haciendo el país es debatiendo si quieren o no quieren al señor premier. Y eso me parece vergonzoso, porque mientras que el señor premier se ancla en el Congreso, la señora Boluarte y su hermano se anclan, ¿no es cierto?, con un poder. Son dos mafias, Nicolás, disputándose, aferrándose al cargo, mientras el país está a la deriva, mientras el país está en piloto automático, mientras nadie gobierna este país. Y si hay una necesidad de sacar al señor Otárola, es ahora. Claro, pero el problema es este, ¿no? O sea, lo que estamos presenciando, porque es cierto, los hechos son reales, o sea, que Otárola no solo favoreció a esta chica Yaciré, sino por lo menos a 7 más que coincidentemente visitaban su despacho y eran favorecidas con contrataciones por parte del Estado, todas mujeres, todas jóvenes. Todas jóvenes, ¿no es cierto? Correcto. Eso está claro, y es una evidencia. Es un modus operandi, es un patrón. La Fiscalía está investigando. Correcto. Pero también es cierto que hay una tremenda bronca por la disputa, por el control de las decisiones en el gobierno. Y la pregunta que yo me hago es: ¿en qué va a terminar esto? Es decir, los peruanos tenemos que escoger a quién preferimos, que se quede Otárola como quieren algunos, ¿no? Y que le han hecho campaña ayer, o que se quede el hermano, o que gane Nicky, o que se quede el hermano, o que gane Nicky. Estás con Nicky, o sea, ¿y por qué tenemos que tener esas opciones? Discúlpame, Nicolás, pero tú lo has dicho, la presidenta en este país está pintada. Está pintada.
Nadie habla absolutamente de la presidenta. No tiene ni agencia para cambiar a su propio premier porque ni siquiera lo tiene en el país. Nicolás, es una vergüenza que hablemos del hermano y hablemos del amante, por decirlo en una palabra que a mí la verdad no me gusta, pero no estamos hablando ni del jefe de gabinete ni de la presidenta del país. Pintados, ausentes. Y eso, la verdad, es penoso para un país que se parcha con estados de emergencia, que retrocede a una reforma del transporte fundamental que cualquier otro país, ni siquiera europeo, latinoamericano, ya empezó. O sea, estamos retrocediendo dentro de nuestro propio continente. Y la verdad es que es lamentable que estos escándalos tengan un patrón. Nosotros en nuestra moción de interpelación, Nicolás, hemos puesto por lo menos 4 casos más de estas jovencitas que habrían sido contratadas irregularmente. Entonces yo lo que afirmo, más allá de lo que pueda decir la señora Pinedo, que entiendo, ha expuesto incluso parte de su salud al decir estas cosas y ha revelado cosas que yo creo que se tienen que abordar con la serenidad y con la protección de vida, es una persona que, por cierto, está ya formalmente dentro de una investigación también. Ojo, la señora Pinedo... Ahora, Alianza para el Progreso, ¿qué ha hecho en el Congreso? ¿Ha firmado Alianza para el Progreso? Mira, tendría que revisar todas las firmas, son 23 firmas que se han recogido. No me queda claro y me parecería que más han sido firmas de Acción Popular, de mi propia bancada, congresistas independientes, ¿no es cierto? Habría que ver si es que hay congresistas claro, porque ese es otro tema del que tampoco se habla. Claramente Alianza para el Progreso está participando el gobierno. Y yo no sé cuál es el problema con eso. Es decir, ¿por qué eso tiene que ser secreto o tiene que ser algo que avergüence? O sea, es absolutamente legítimo que un partido político que tiene representación en el Congreso y presencia nacional decida hacer un acuerdo con el gobierno de la señora Dina Boluarte. Ahora, yo acabo uno puede estar de acuerdo o no, leer, pero ¿cuál es el tema de ponerlo sobre la mesa? Yo acabo de leer, Nicolás, las declaraciones del señor Valdemar Cerrón. No sé si las han visto, pero él acaba de decir en el Congreso de que él no descartaría, no renunciaría a la posibilidad de ser premier. Y yo lo quiero llevar al punto de tu análisis, porque esto de quienes participan en el gobierno, o sea, yo hablo de una convivencia entre el Congreso de la República y el gobierno, pero particularmente entre el Congreso y el señor Otárola, cuyo pellejo ha estado desde el día 1, ¿no es cierto?, en tela de juicio, y el señor Cerrón tranquilamente diciendo que él podría ser premier, solo demuestra que no solamente es un partido, es una coalición. Esta mesa directiva del Congreso refleja la coalición del gobierno porque está para APP, sostenerse está unos a otros hasta el 2026. Es una locura. ¿No? Esto es lo que es, no es gobernar, no es legislar, no es representar, no es hacer leyes, decretos y cosas para el pueblo. Esto de acá es aferrarse al cargo, exitosa, pese lo que pese a quien le pese y a costa de todos los peruanos y sus vidas. Eso es lo que está haciéndose ahora. Y creo que el reflejo de lo que tú muestras también está en esta composición tengo una pregunta, de la mesa. En un minuto, Sigrid, ¿cómo salimos de esto? ¿Cómo salimos Creo que de ya esta varios situación? lo han dicho, y el adelanto de elecciones está cada vez más cerca, y lo digo, Nicolás, con un elemento a tomar en cuenta, porque yo creo que volvemos a un escenario en el que se vayan todos es nuevamente no solamente una exigencia, una necesidad, sino una posibilidad, pero que la ciudadanía esté alerta porque van a pasar una serie de cosas en estos meses y el 2024 es clave. En primer lugar, que el Congreso ya aprobó todas las leyes para, en reforma electoral, tener llano el camino para que partidos como Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, ¿no es cierto?, puedan postularse. Y no otros. Se cerró las puertas a la existencia de nuevos movimientos regionales. Se alzó la valla para nuevos partidos políticos, porque es cierto, hay varias inscripciones pululando por ahí. Se ha aprobado una bicameralidad que le permite a los actuales partidos de siempre la reelección. Y se está por aprobar una ley que te pide tener 3 años de militante en un partido si quieres postular. O sea, ya mejor digamos quién gana en las próximas elecciones. Pero sumo algo, Nicolás, y creo que esto va a interesar y importa mucho. En agosto de ese año se vence el mandato de los integrantes del Jurado Nacional de Elecciones, de la OMPE y de RENIEC. Y dime tú si no hay proyectos de ley para modificar la composición de esos 3 entes electorales. Para tomar el control. Para prácticamente tener el ganador anunciado. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo estoy a favor de un adelanto de elecciones, pero que la ciudadanía esté muy alerta sobre lo que está pasando estos meses. Pero lo que preocupa es que según la última encuesta de Ipsos, si las elecciones fueran ahora, el Perú tendría que escoger en una segunda vuelta entre Antauro Humala y Keiko Fujimori 2 candidatos que tendrían la más alta votación, pero que estarían por el 10%. Es decir, no sé. El problema es ya que se va Dina Boluarte y después ¿qué? En fin, eso es tema para otro momento, Sigrid, para otra entrevista. Sin duda, porque para otra entrevista. Me voy a explayar, pero yo creo que hay una responsabilidad de la derecha al dejarnos ese escenario en el futuro.